Estoy dibujando un gran cuadro a lápiz y si quieres ver el proceso, quédate y si no, también. Lo primero es elegir un soporte y un material, por ejemplo, unos lápices. Y a mí, por ejemplo, para empezar a dibujar, empezar por los colores oscuros. Después del negro he cogido un burdeo para ir dándole ya los primeros colores. Después iría seleccionando la parte donde iría sombra y dándole otra vez con el burdeo pero sin el negro, dándole primero un poquito claro y cuando veo que es más oscuro voy oscureciendo. Este sería el resultado de esta parte que se conecta con esta, así que sigo lo que es el misma entonación. Lo puedo ir haciendo en las partes de los bordes en zigzag y luego la parte de esta esquina lo voy haciendo hacia la otra dirección. Lo importante es que no se noten las líneas del lápiz. Y como es un papel de segunda mano, tiene algunos baches, pero para mí no hay problema ninguno. Y este es el tercer color, es un color rojo bastante claro, así que la parte oscura voy apretando más. Eso lo que va a hacer es que se vayan fundiendo el burdeos de antes y el rojo de ahora. Voy saliendo hacia la parte de más afuera donde está más claro, siempre apretando para que se vayan fundiendo los ambos colores y no quede ninguna superficie en blanco del papel. Y si quiero hacerlos más claros, simplemente degrado. Esta parte iría una sombra proyectada, entonces lo que utilizaría sería el negro y luego el burdeo. Y eso que veis de color blanco es una mancha de humedad. Ahora mismo está seco, pero imagino que habrá sufrido algún inconveniente. Y como veis, las sombras proyectadas dan mucho volumen a nuestros diseños. En algunos materiales se utilizan desde los claros. Aquí empiezo de lo oscuro. Y esta parte va conectada de punta a punta, así que voy siguiendo el relleno. Si hacéis las líneas bastante juntas, no se notará el tramado del lápiz. E intenta acariciar lo que es el papel con el lápiz para ir haciendo un color más claro. Y ahora viene el azul, pero antes quería enseñaros esta parte que ya está mucho más avanzada. Como veis, si voy apretando, esta parte se va convirtiendo en más rojo y se ve mejor el contraste. Y esta parte le daría bastante luz, por eso no tiene ningún rojo, solamente un poquito en la parte de arriba. Y como dije antes, después del negro voy a meter el burdeo para que se vayan fundiendo ambos colores, pero quede un burdeo más oscuro. Y si se rompe una punta del lápiz, igualmente se puede utilizar. Esto suele pasar cuando un lápiz se cae al suelo o cuando son de mala calidad. Y como estoy fuera de casa, hay que adaptarse con lo que tenemos. Y antes de tirar las puntas se le puede dar un segundo uso. Y si quieres ver el resultado del dibujo, quédate hasta el final, que ya queda poco. Y se vienen unos buenos 3D. Estoy utilizando el color azul para ir haciendo la parte más clara. Y si no me crees, aquí tiene el resultado. Espero que te haya gustado el vídeo y comentes en los comentarios cuál ha sido tu mayor dibujo hecho con lápices. Y suscríbete.